47 páginas volaron como fuegos artificiales en cámara lenta. Un tacón quedó clavado en la rejilla del lobby, el otro pie se apoderó del equilibrio, y por un segundo que se extendió como chicle, Harper Lewis tuvo la certeza absoluta de que la gravedad tenía un sentido del humor personal. Su bolso escupió todo su contenido: tarjetas, una libreta nueva con olor a tinta, un bolígrafo que siempre creyó que le traería suerte y que ahora rodaba más lejos de lo que había corrido en los últimos 10 minutos. La gente alrededor tiró teléfonos al aire en un gesto casi sincronizado. Un chico con auriculares grabó con la mano temblorosa, sin saber que estaba capturando algo que no era solo una caída. Mientras recogía sus cosas, su monólogo interno no la dejó sola ni un instante. «Perfecto», pensó. «Llegas tarde el primer día y pides a la humanidad que te introduzca con una sombrilla de vergüenza pública. Bienvenida, Harper». Se rió sola, aunque todo en su cuerpo hacía lo contrario. La risa era más un acto de rebeldía que de alegría. Sus manos temblaban al apilar los papeles, y en esa pila había, por pura superstición, un contrato con una página doblada en la esquina. Ignoró la pila, agarró el bolígrafo y se puso de pie con la dignidad remendada como pudo. En la torre de cristal, a 32 plantas de distancia, alguien movió un bolígrafo exactamente 3 milímetros a la izquierda de su cuaderno. Trevor Langford tenía la costumbre de medir el mundo en ajustes finos, 0,3% aquí, un par de grados allí. Llevaba años construyendo su reino de números y cierta neutralidad hospitalaria. Sus oficinas eran un santuario donde las cosas quedaban en su lugar y las emociones eran raras excepciones, no políticas. Se le conocía como el CEO que coleccionaba sonrisas ajenas de forma casi científica. Nunca sonreía sin entender por qué lo hacía, y si lo hacía, medía el ancho de esa curva como alguien que evalúa la rentabilidad de una inversión. El monitor principal en su pared mostraba la imagen en vivo del lobby. Era una de esas decisiones que Trevor tomó por seguridad y en secreto por curiosidad. Le gustaba observar el flujo, el pequeño teatro humano del edificio, y en días de poco tránsito permitía que algo parecido a la atención se colara en él. Aquella mañana, entre el murmullo de la cafetería y el tintinear de servilletas, los ojos de Trevor se fijaron en una mujer que estaba lidiando con sus papeles como si fueran confeti traicionero. No era importante. A su alrededor todo funcionaba según su plan. Aún así, notó una cosa que un algoritmo difícilmente mediría: el modo en que intentó sonreír después del tropiezo. Fue un movimiento diminuto, un micro temblor en la comisura, una vibración que casi nadie vería si no supiera buscarla. Trevor guardó ese detalle en su memoria como quien ficha una anomalía en una ecuación. Harper llegó con puntos vulnerables y un currículum que, para ser francos, no sabía si la corporación apreciaría. Había trabajado ayudando a eventos, sirviendo café en festivales cuyos nombres siempre brillaban más en la tarjeta de crédito que en su cuenta bancaria. Tenía una licenciatura en literatura que había pagado con trabajos a medio tiempo, una madre que enviaba mensajes de apoyo que olían a sopa y una incapacidad crónica para decir no cuando la gente necesitaba ayuda. Era rápida con los chistes, más rápida con las disculpas, y su sinceridad tenía la potencia de una lanzallamas. Sinceridad y caos en proporciones casi iguales. El primer día en la oficina no perdonó protocolos. La máquina de café, uno de esos tríos sagrados en la cocina corporativa, la etiquetó desde el primer minuto con una broma sonora, un hiss demasiado dramático que la dejó empapada de vapor y vergüenza. Jennifer de marketing dijo «hola» en tono de bienvenida profesional. Marcus de finanzas la miró como quien evalúa si un activo es sobrevalorado. Timothy de IT, que Harold y los demás llamaban el oráculo de los cables, le ofreció una sonrisa provisional que luego olvidó. Y el conserje, un hombre canoso que respondía al nombre de Gus, hizo un gesto con la escoba que, no sin ironía, parecía una bendición. Harper se presentó con una mezcla de honestidad brutal y humor ligero. «Soy Harper», dijo, «temporalmente aquí para arreglar agujeros y ordenar papeles. No prometo sistema operativo estable emocionalmente». No era exactamente la línea que uno esperaría en un ascenso corporativo, pero funcionó. Logró unas cuantas risas, rescató 2 carpetas que casi se pierden debajo de una silla, y por un momento el edificio olvidó cómo ser un cubo de cristal demasiado serio. A la 1, la torre de cristal tuvo su primera chance de reír.
Un video corto, subido por manos inocentes que no entendían el efecto dominó, comenzó a circular. Mostraba a Harper en cámara lenta, los papeles como pétalos, y su gesto final, esa sonrisa pequeñísima que intentó arreglar su caída. Luego había un corte. El monitor del lobby enfocó por error a la sala de vigilancia, donde durante un segundo eterno, Trevor se dejó atrapar por la escena. El titular invisible del clip decía, el casi de una sonrisa de un billonario. No era pornografía de escándalo ni intriga política, era lo que las redes convertían en alimento, humanidad sin filtro, con la sal de la vergüenza y la dulce química de la empatía. Al principio fue un murmullo, unos likes aquí, unos comentarios allí. Pero Internet es un horno, y las historias son masa. En menos de una tarde, el clip se convirtió en meme. A algunos les hizo gracia la torpeza, otros encontraron tierno el gesto de Trevor. Hubo quienes, con esa crueldad deliciosa que acompaña los horarios de oficina, hicieron subtítulos imaginarios. El momento en que un multimillonario intenta recordar cómo sonreír. La Oficina de Relaciones Públicas entró en modo emergencia calibrada. Lo que era trivial podía convertirse en narrativa tangente que afectara inversiones, imagen y, claro, la estabilidad del nombre Langford. Las cosas que parecen pequeñas en un edificio de cristal adquieren el peso de las decisiones en una junta. En una sala con una mesa larga y asientos curtidos, algunas sillas se volvieron trampolín para la tensión. Richard Donovan, el CFO, tenía la habilidad de pronunciar la palabra riesgo y hacer que todo el mundo sintiera su peso. Era elegante y afilado, con ese tipo de sonrisa que se practica frente al espejo para asegurarse de que las comisuras no revelen demasiado. Observó el meme con una mezcla de interés profesional y desprecio calculado. Sus dedos tamborilearon con la precisión de quien compone una sinfonía de presión. No es una cuestión de humanidad, dijo Richard cuando convocó a una reunión privada. Es una cuestión de percepción. Si el mercado cree que Langford es menos imperturbable, los competidores se lanzarán. Era una frase que podía leerse en informes trimestrales y que sonaba exactamente como un golpe sordo en la cabeza de alguien que pensaba que su rostro era irrelevante. Trevor respondió con su voz medida, con esa firmeza molesta. Mi sonrisa tiene proporciones personales, Richard. No añadía más. Eso fue todo, y al mismo tiempo muy poco. Porque mientras él hablaba, Harper, en la otra punta del edificio, apilaba carpetas con una paciencia que no sabía que tenía. En la cocina, la máquina de café volvió a toser. Harper, tratando de parecer menos torpe, dejó caer una taza que no se rompió por pura suerte. Timothy la salvó con un gesto técnico y un comentario que la dejó riendo. Primer día impactante, ¿eh? A lo que ella respondió con la franqueza que le era natural. Si sobrevive una taza, sobreviviré yo. Timothy no le dijo que en un par de días la taza sería testigo de uno de los secretos más raros de esa torre. La viralidad no se quedó en los timelines. Un reportero de un medio financiero, porque las buenas historias a veces encuentran vías elegantes para vestirse de números, llamó a Relaciones Públicas, preguntando si la empresa tenía algo que decir sobre la felicidad del CEO. La oficina de prensa, que no estaba habituada a preguntas sobre emociones, sino sobre estrategias de mercado, enmudeció. Trevor, que había pasado años evitando titulares personales, se encontró articulando una respuesta que salió con la precisión de un hombre que piensa en términos de proporción y efecto. Toda organización está compuesta por personas. Si eso nos recuerda que hay rostros detrás de los números, no es algo necesariamente malo. Fue una frase que intentó cerrar puertas y sin querer dejó una ventana entornada. Mientras tanto, Marcus, que hacía de contador y psicólogo ocasional del edificio a partes iguales, procesaba la situación en silencio. Había aprendido que la estabilidad financiera no era solo contable, también era humana. Se aseguró de que algunas hojas de balance pasaran a la mesa del CEO. Nada alarmante, solo recordatorios de la rutina. Pero sus ojos buscaron la mirada de Trevor para comprobar un estado de ánimo que los números no mostraban. La noticia corrió como un tren con exceso de velocidad. No pasó mucho tiempo antes de que uno de los tabloides lanzara una nota que mezclaba el clip con insinuaciones sobre la concentración de poder en una sola persona. Es curioso cómo la gente escucha mejor una historia si va acompañada de una música y un eslogan. El rumor de que la junta estaba inquieta llegó a la cocina en forma de susurros.
Harper lo oyó y por instinto se convirtió en un tornado de opiniones y acciones. ¿Qué? ¿La junta? ¡Oh, vamos! Si eso sirve para que el jefe se ría, ya habré hecho mi trabajo. No dijo la mitad. Su optimismo era más una defensa que una presunción. Fue entonces cuando Richard giró una carta vieja sobre la mesa. No la mostró a nadie en ese instante. Le gustaba operar en sombras, pero los ojos de la junta interceptaron su movimiento. Hay asuntos que requieren revisión, dijo usando el lenguaje corporativo que sonaba a advertencia y no a curiosidad. Lo que nadie supo en ese momento fue que Richard había empezado a construir una narrativa con cuidado de relojero. La viralización era el primer trompo que giraba para desestabilizar. Si a eso se le añadía algo más, un mal manejo interno, documentos en desorden, una sospecha de irregularidad, entonces la narrativa sería de escándalo, y en el escándalo algunos ajustes eran inevitables. Harper, que no entendía, ni necesitaba entender, todos los matices del ajedrez ejecutivo, sintió las vibraciones de algo más grande. No era la primera vez que veía a alguien alterar la tabla de posiciones con una atención calculada. Su vida la había hecho experta en leer escenarios donde la gente intentaba ocultar su miedo con palabras bonitas. Empezó a mirar a Richard con la misma curiosidad con la que inspeccionó la máquina de café. ¿Qué hacía esa pieza tan aparentemente impecable en un mecanismo de pulcritud? Tenía la sensación de que sus dedos finos y su sonrisa perfectamente practicada escondían algo. Trevor, por su parte, comenzó a notar otras cosas. Pequeños cambios en la oficina eran para él lo equivalente a un barómetro, un ordenador nuevo en la mesa de alguien, un teléfono que sonaba a horas inusuales, una carpeta que desaparecía y volvía con el sello de indefinido pegado en la esquina. No le gustaban las incertidumbres. Las coleccionaba en su libreta bajo la pestaña de eventualidades y las dejaba allí hasta que se podían convertir en políticas. Pero la presencia de Harper y el modo en que se reía de sí misma introdujo en su espacio una variable nueva, la posibilidad de un error que no fuera su culpa. Era, por decirlo sin tecnicismos, perturbador y al mismo tiempo curioso. Una tarde, cuando la torre ya había cerrado las ventanas a la gente que no trabajaba en ella, hubo un encuentro que nadie escribió en actas, pero que alteró la dinámica. Harper cruzó por el pasillo con un montón de cajas. No eran solo suministros, sino una ofrenda a la paciencia que la empresa debía tener con sus procesos. Se tropezó con uno de los escalones, que para su fatídica ironía, quedaba sin señalización. Trevor, que caminaba hacia la ventana a medir cómo la luz caía en la ciudad, se inclinó al verla perder el equilibrio. Fue un gesto mínimo, casi instintivo, no calculado. Apresuró la mano, le agarró el brazo, y por una fracción de segundo que nadie podría haber medido con una regla, sintió la textura de su nervio. «Lo siento», dijo Harper, con esa sinceridad que a veces se confunde con disculpa por existir. «Soy una amenaza ambulante para la estética del edificio». Trevor negó con la cabeza, y la manera en que lo hizo fue un movimiento más humano que muchos de los gestos que había hecho durante su carrera. «No eres una amenaza. Eres inusual», dijo la palabra como si la estuviera probando por primera vez en su boca. Harper sonrió, y esta vez no fue la sonrisa de alguien que intenta recomponer un tropiezo. Fue la sonrisa de alguien que, en medio del caos, encuentra compañía. No hubo fuegos artificiales, no hubo música que subiera el volumen. Fue algo más sutil, una mueca, un pequeño acorde. Trevor no lo admitió porque no sabía, todavía, cómo etiquetar aquello. Era algo que no cabía en las columnas de un reporte, y sin embargo, una semilla estaba plantada. El siguiente día trajo otra sorpresa. Un correo interno se filtró a un pequeño número de empleados, y antes de que el departamento de comunicaciones pudiera cerrarlo, ya había hecho su camino en las redes privadas de la empresa. Decía, en lenguaje sobrio, «Se ha detectado actividad irregular, se iniciará una auditoría preliminar». Fue una frase técnica que sonaba a detonación. Lo que la gente no dijo en voz alta fue que a veces las auditorías son el equivalente corporativo a sacar linternas en un cuarto polvoriento. Todo se ve diferente bajo esa luz. Richard, con su calma felina, aprovechó el momento para llevar la conversación hacia donde quería. Sus insinuaciones no eran evidencias,
Eran preguntas con filo. Si hay algo, dijo en la mesa, debemos proteger a los accionistas. No se puede permitir que la imagen se vea comprometida. Su mirada, cuando la dirigió a Trevor, fue la de quien prueba la solidez de una estatua con golpecitos. Trevor escuchó, y por primera vez en largo tiempo, no tuvo una respuesta prediseñada. Sentía que su rostro estaba siendo analizado por desconocidos que no conocían sus historias y no entendían sus cuerdas. Pensó en la pequeña sonrisa que había visto manifestarse de forma tan accidental en el lobby, y por un segundo la defendió internamente como si fuera una propiedad privada. No dijo nada en la reunión, pero su silencio tuvo peso. Mientras tanto, Harper empezó a hacer lo que mejor sabía: observar. No era una investigadora profesional ni pretendía serlo, pero tenía un talento por notar las cosas que la gente daba por sentado. ¿Qué decía la gente con las manos? ¿Qué palabras evitaban? ¿A quién le temblaba la voz? Empezó a hacer preguntas informales, a sondear con comentarios en pasillos, a dejar caer una frase aquí y allá. Sus métodos parecían desordenados, pero en algún punto ese desorden creaba patrones. La noche en que los correos internos empezaron a convertirse en tema de cena, Harper volvió a casa pensando en archivos. No tenía acceso a bases de datos ni a facturas codificadas, pero había una cosa que la Torre de Cristal mantenía casi siempre: archivos físicos, carpetas archivadas bajo la etiqueta de Dead Files, documentos que nadie abría porque la costumbre moderna decía que lo digital es eterno. Ella tenía en la cabeza esa imagen de papeles siendo fuegos artificiales otra vez, pero esta vez porque la verdad pudiera saltar entre las líneas. La llave que abrió la puerta de la curiosidad no fue heroica, fue una nota olvidada en la cafetera, un nombre garabateado con prisa en un recibo de entrega. Fue suficiente para que Harper supiera que para encontrar lo que necesitaba no haría falta un detective, sino un poco de paciencia y la valentía de preguntar por lo que nadie quiere admitir. Fue un plan casi infantil: abrir cajas en el archivo, buscar coincidencias, ver si la firma en una hoja vieja coincidía con algo que alguien reconociera. No era forense, era curiosear con propósito. Por la mañana, mientras el tren que pasaba al lado de la torre hacía vibrar los cristales con su habitual rugido, Harper empezó a cavar. El archivo no era un lugar romántico: tiros de luz entre estanterías, polvo que olía a decisiones antiguas y carteles con letras que decían archivo, acceso restringido. Gus, el conserje, la observó con esa mezcla de indulgencia y complicidad con la que solo las personas que ven la ciudad desde abajo tratan a quienes suben temporalmente. ¿Buscando un secreto?, le preguntó, como si supiera. Más bien buscando una idea, respondió Harper, que tenía la costumbre de suavizar lo serio con una broma. Se inclinó, abrió una caja, y sus dedos, curiosos y torpes, empezaron a pasar por papeles que olían a tinta vieja y a decisiones olvidadas. No lejos de allí, Trevor cerró su oficina para una llamada que no debía filtrarse a la prensa. Mientras colgaba, vio un mensaje que no esperaba. Un empleado le había enviado un clip que mostraba su rostro en el lobby. No era elegante, ni preparado, ni pensado. Era humano. Por la primera vez en mucho tiempo, antes de las facturas y la contabilidad y la retórica, sintió algo sencillo: alivio. Alivio de que alguien por una vez le viera sin los lentes de la eficacia empresarial. Esa noche, cuando el ruido del tren bajó y la ciudad guardó su respiración habitual, Harper encontró una hoja que no encajaba, una firma que, al lado de los números, parecía dibujar un nombre con trazos que no correspondían con la caligrafía de los otros documentos. No fue una prueba, todavía. Fue un indicio que brilló como una luciérnaga en medio de un archivo oscuro. Harper la sostuvo entre los dedos, y por un momento imaginó un futuro en el que decir la verdad no fuera actividad peligrosa, sino simple acto de justicia. No sabía que alguien la observaba desde la puerta. No era ni un gesto romántico ni una amenaza directa. Era un vistazo discreto de alguien acostumbrado a vigilar cambios. Trevor, que había decidido bajar a investigar por motivos que ni él mismo terminaba de admitir, se detuvo en el umbral del archivo con la luz del pasillo recortándole la figura. Vio a Harper sosteniendo el papel, y no supo, en ese instante, si debía preguntar o dejar que el misterio siguiera su curso. La ciudad fuera siguió su ritmo: trenes, luces, columnas de humo de coches que parecían fluir como un río metálico. En el edificio, algo más parecía moverse. No solo la viralidad, sino la idea de que una mujer con un bolígrafo podía cambiar el estado de ánimo de una oficina, y quizá la de un hombre que había olvidado cómo sentirse. Trevor respiró, agarró la hoja con delicadeza y en voz baja dijo: «Muéstrame». Harper lo miró, sorprendida, con ojos que pedían permiso para creer. Ese era un gesto que no venía con protocolos ni manuales corporativos. Era una apertura que, para Trevor, tenía más riesgo que cualquier operación financiera. Fue un momento de transición.
Esa clase de instante que cuando sucede, obliga a dos vidas a decidir si se acercan o se alejan. Afueras del archivo, la ciudad siguió su propio rumor. Dentro, la torre se preparó para una nueva mañana que ya olía a noticias. Y mientras la luz cambiaba, alguien en algún lugar dio un clic que no era el de un mouse, sino el de una cerradura que se aflojaba. Antes de seguir, cuéntame desde qué ciudad estás viendo esta historia. La respuesta que Trevor esperaba de esa hoja no era inmediata. No había deducciones espectaculares ni declaraciones grandilocuentes. Había una firma que no cuadraba y un silencio que pesaba. Harper dijo lo único que podía decir una persona con nervios de acero y voluntades de plástico. Creo que esto no debería estar aquí. Su voz era una mezcla de curiosidad y terror, como quien levanta la tapa de una olla para descubrir si habrá sopa o humo. La frase fue suficiente para encender una serie de engranajes en la mente de Trevor. No era el tipo de hombre que hacía acusaciones sin evidencia, pero tampoco era el tipo que dejaba pasar una posible injusticia. Miró a su alrededor, a las estanterías, a los papeles, al silencio habitual que ahora parecía expectante. Tomó la hoja y la comparó con otras, con la pulcritud de alguien que mide con la mirada más que con instrumentos. Encontró diferencias, pequeñas, casi microscópicas, las que alguien sin experiencia habría pasado por alto. Pero Trevor, que había construido imperios con pequeñas diferencias, las captó. «No lo alegues aún», dijo en voz baja. «Necesitamos algo más que intuición». Su severidad era una forma de cobijo. Harper asintió. Ella no era una experta, lo sabía, pero sabía juntar pistas como quien arma un rompecabezas sin mirar la tapa de la caja. «Entonces la buscaremos», respondió, «y la encontraremos». Salieron del archivo llevando la misma hoja como quien lleva una promesa frágil. Afuera, la ciudad era ruidosa y brillante, ajena a los pulgares que arrastran noticias y a las manos que sostienen verdades. Dentro de la torre algo se había movido, no solo el equilibrio de poder, sino la posibilidad de que una sonrisa se convirtiera en puente y no en máscara. La tensión ya no era solo rumor, era un eco que marcaría los pasos siguientes. Habían encontrado el resquicio, el punto donde una historia podía comenzar a cambiar de dirección. Y en esa línea, en la que papeles viejos habían vuelto a encender la curiosidad de una asistente inesperada, se cocinaba algo que no era simple información. Era el germen de una relación que pondría a prueba estrategias, reputaciones y, sobre todo, la capacidad de un hombre para permitirse la luz. Si la ciudad tuviera oído, habría oído el zumbido de la intriga. Si la torre fuera un animal, habría movido la cola con cautela. En todo caso, la próxima mañana prometía pruebas que ninguno de los dos había previsto del todo. Y en algún lugar, detrás de sonrisas medidas y manos que sostienen tazas, alguien empezó a escribir el primer borrador de lo que tal vez sería la primera sonrisa genuina. La mañana siguiente llegó con la calma sospechosa de antes de una tormenta. Las ventanas de la torre reflejaban un cielo limpio, y sin embargo, las conversaciones en las oficinas tenían la textura de cuchillas. La palabra auditoría seguía colgada en el aire como un letrero que nadie quería tocar, y los pasillos olían a café frío y temor profesional. Trevor apareció en su despacho como quien entra en una sala de control antes de una maniobra delicada, sin prisa, pero con todo el terreno cartografiado en la cabeza. Tenía en la mano la hoja que Harper había encontrado, la que había destapado el primer resquicio. No la mostró a todo el mundo, aún. Había aprendido a no precipitar movimientos que pudieran convertir sospechas en espectáculo. Llamó a Marcus y a Timothy y pidió a Jennifer que retrasara cualquier declaración pública. Quería hablar con calma, y la calma, aquel día, se pagaba cara. Harper estaba en su puesto, organizando cajas con la paciencia que ya no parecía un accidente, sino un rasgo deliberado. Había reducido su estilo humorístico a una concentración silenciosa. La gracia debía esperar. Cuando Trevor la llamó al despacho, cruzó el pasillo sin tropezar por primera vez esa semana. Su corazón latía como si el edificio fuera un tambor con mensajes. Al entrar, encontró a Marcus desplegando balances y a Timothy con la mirada de quien rastrea huellas en pantallas. «La firma», dijo Trevor sin preámbulos. «Compara esto con la copia digital que nos enviaron el mes pasado». Señaló un documento en la pantalla. Las manos de Marcus temblaron apenas, no por la aritmética, sino por la sensación de que algo que parecía sólido podía zanjarse en arena. Timothy, que prefería los cables al drama humano, dejó de mirar las líneas de código y se concentró en la forma de las letras. «Hay algo raro», dijo. «No es solo la inclinación, es la presión. Esto está retocada». No entraron en detalles técnicos, no hacía falta. Se habló en términos que todos entendían. Algo no cuadraba lo suficiente como para merecer atención.
Trevor no era impulsivo, pero sí insistente cuando algo le parecía injusto. Y había en su voz, inesperada, una urgencia que ya no se refería únicamente a cifras. Quería saber si alguien había intentado quitarle no solo su reputación, sino su propia confianza. Fue una operación de paciencia. Timothy pidió acceso a un viejo servidor, donde, por costumbre burocrática, se archivaban escaneos de documentos que nadie tocaba. Marcus llamó a 2 personas del departamento legal y les pidió discreción. Trevor pidió que no se hiciera ruido hacia la junta hasta tener algo tangible. Sabía que en política corporativa la rumorología podía ser más letal que la verdad. Harper, por su parte, trabajó en lo que sabía hacer mejor: observar y tejer conexiones. No podía recuperar metadatos ni desencriptar un archivo, pero sabía quién no miraba a los ojos y quién guardaba las manos con signos de prisa. Hizo lo que las novelas de detective pasan por alto. Habló con la gente que nadie consideraba relevante. Preguntó a Gus por últimas entregas de cajas, a Jennifer por correos que parecían urgentes, a una recepcionista por visitas fuera de hora. Cada respuesta pequeña era una pieza, que colocada junto a otra empezaba a formar una imagen más nítida. La búsqueda en el archivo, que en sí tenía una dramaturgia propia, produjo algo más que papeles. Harper volvió a la caja donde había hallado la firma irregular y detrás de un conjunto de facturas amarillentas encontró una nota, no profesional, sino apresurada, con un nombre: Donovan. No era la prueba final, pero era una pista directa. Su pulso se aceleró, no por el peligro, por la posibilidad de que su intuición funcionara como herramienta. Timothy, en su reducto de cables y monitores, encontró un hilo que nadie había previsto: una copia de respaldo vieja, con una versión anterior del PDF de la transacción. La fecha del archivo decía una cosa, la fecha de la última modificación decía otra. No era necesario explicar qué significaba eso. Alguien había manipulado registros después del hecho. Marcus desplegó hojas y códigos, y sus dedos hicieron la misma operación que hacía diariamente con números: buscar rupturas en la secuencia. Las halló. Conectó nombres a horarios y a logs de acceso. Había entradas desde una terminal que debería estar inactiva por mantenimiento, y esas entradas se correspondían con la hora en que supuestamente se habían autorizado las transferencias. El descubrimiento fue relativamente sencillo y profundamente incómodo, no por el hecho técnico, sino por la constatación de que la voluntad de alguien, de forma deliberada, había transformado en papel lo que no era verdad. Trevor escuchó, y por primera vez en mucho tiempo no dijo una frase neutral ni una corrección milimétrica. «Si esto es cierto», murmuró, «hay alguien que ha usado nuestra propia casa para amparar una mentira». Mientras armaban el rompecabezas, la presión se intensificó en otros frentes. Richard, que percibía la posibilidad de un triunfo en cada movimiento de ajedrez que supiera provocar, comenzó a merodear con más frecuencia por los pasillos de la alta dirección. Sus sonrisas eran más frecuentes y más forzadas, y sus palabras tenían la textura de quien intenta convencer existencias ajenas de una amenaza que él mismo inventaba. Empezó a filtrar dosificaciones de pánico entre los miembros del consejo, insinuando que la empresa necesitaba una figura que asumiera un control más estricto y que por accionar, el consejo debía pensar en opciones tácticas. Para cualquiera que conociera a Richard, aquello olía a intento de recolocar piezas. Trevor no respondía públicamente. La gente en su entorno notó que hablaba menos y miraba más. En sus paseos por la oficina, la gente que lo conocía, principalmente Jennifer y Marcus, observaba cómo sus hombros, que solían estar tensos por decisiones macro, ahora también sostenían el peso de la incertidumbre personal. La persona que medía sonrisas empezó a preguntarse si las suyas eran auténticas. No lo admitía, pero sus manos dejaron de mover el bolígrafo 3 milímetros a la izquierda por una fricción administrativa, y lo hicieron por duda. El plan, cuando lo hubo, fue sencillo en su claridad: llevar lo encontrado a la mesa del consejo en un momento controlado y con prueba material que no permitiera spin. No querían un espectáculo mediático, querían una resolución administrativa que iniciara una investigación formal. Prepararon un dossier, copia impresa de la firma original, comparativos de escaneos, registros de acceso y la nota con el nombre de Donovan. No era una condena, era un conjunto de indicios reunidos con cuidado. Hubo, sin embargo, un elemento humano que nadie pudo prever: la transmisión. En la sala de juntas, el dispositivo que amplificaba voces fue activado por error en un canal que salía en ese momento a una pequeña rueda de prensa que Relaciones Públicas había autorizado. Para calmar ánimos,
Un micrófono abierto es la versión moderna de las puertas que crujen. Deja pasar secretos, pero lo hace sin compasión. Ese día, el micrófono captó más de lo que debía. Harper acompañaba a Trevor a la reunión, no como oradora, sino como apoyo silencioso. Se sentó en una esquina y observó la coreografía del poder. Miradas calculadas, manos al borde del vaso, teléfonos escondidos bajo la mesa. Richard inició con una exposición pulcra y afilada, hablando de riesgos y percepción. Tenía la intención de convertir la reunión en una sesión de evaluación de inocuidades. Pero la tensión estaba cargada, y un chip lo había roto. Harper, que no podía permanecer quieta cuando la injusticia tenía forma, se permitió un comentario en voz alta sobre el lenguaje corporal. «Fíjense», dijo Harper, casi como si hablara consigo misma. «Hay una persona que siempre mira la salida. Cuando cambia el tono, tiene la costumbre de ajustar la chaqueta. Si uno quisiera esconder algo, lo haría con una camisa demasiado grande». Eran observaciones banales de pasillo, no eran pruebas legales. El problema fue que el micrófono, abierto, captó la frase en vivo, y la transmisión la repitió en el canal de prensa que, oportunamente o no, estaba escuchando. La sala enmudeció un segundo. Luego, en el aire, el nombre de Donovan comenzó a rebotar con mayor fuerza. Alguien, no por malicia, sino por el nerviosismo de quien no controla su pulso, revisó su dispositivo y escribió en voz alta. «¿Donovan? ¿Quién más vio eso?» La pregunta llegó a oídos de un periodista que estaba conectado esperando una palabra de contención. En cuestión de minutos, la sala de juntas estuvo recibiendo miradas de los asistentes, y, más peligrosamente, el ojo público recibió lo que parecía una pista. Richard, al oír su nombre insinuado, tuvo una reacción que delataba más de lo que le convenía. La incomodidad lo sacó de su compostura. Ajustó la chaqueta con un gesto que ahora, para todos, parecía sospechoso. Para alguien menos entrenado en lectura de gestos habría sido un tic. Para Harper fue una confirmación disonante con la narrativa que Richard intentaba montar. Un murmullo se extendió entre los presentes. ¿Qué fue eso? ¿Qué llevó a Donovan a estar tan involucrado? Antes de que Trevor pudiera articular un plan, Richard se levantó y, con una sonrisa demasiado presto, anunció que tenía que retirarse por un asunto personal. Salió del recinto con la elegancia de quien se prepara para dejar una escena, pero en su mirar había urgencia. Los miembros de seguridad fueron informados de su salida y, como protocolo, se pidió que no abandonara el edificio hasta aclarar algunas dudas. No era arresto, era custodia para preguntas formales. Aún así, las decisiones que provocan culpabilidad suelen producir rechazo visceral. Richard aceleró y en la explanada intentó forzar una salida por la lateral. Lo demás fue una concatenación de cosas que, vistas en retrospectiva, parecen guionadas por la casualidad. Un asistente de prensa, que había estado en el área por otras razones, observó a Richard abrir una chaqueta con gesto nervioso. Un guardia, siguiendo instrucciones de contención, se acercó y notó que el interior del forro tenía una protuberancia, como si algo hubiera sido guardado con apuro. La inspección, hecha por seguridad y no por fiscales, es importante subrayarlo, halló un pequeño pendrive adjunto con cinta adhesiva. No era una búsqueda ilegal. Sucedió en el marco de evitar una posible fuga de información cuando el individuo intentaba salir apresuradamente, y el hallazgo fue documentado en el mismo lugar. El pendrive, sometido a los protocolos internos que permiten incautar materiales cuando hay sospecha razonable, fue entregado al departamento legal y a Timothy para una revisión inicial antes de que el personal ajeno a la compañía tuviera acceso. Lo que se encontró dentro cambió el curso del día. Copias de transferencias, registros PDF con autoría digital atribuible y, sobre todo, un archivo de audio con una voz que no dejaba demasiadas dudas. La grabación no era una confesión directa, pero era una conversación en la que un interlocutor, en tono grave y afanado, mencionaba movimientos no autorizados y la necesidad de reatribuir una firma para colar ciertos recortes presupuestarios. Las pruebas por sí solas no condenan a nadie en un tribunal de justicia, y nadie en la sala del consejo proclamó un veredicto. Lo que sí hicieron fue presentar los hallazgos al departamento correspondiente para que se iniciara una investigación externa y comunicar con medidas de contención ante el mercado que se abriría su proceso. Fueron decisiones administrativas y al mismo tiempo un acto de transparencia pensada. Nada peor para una empresa que ocultar y luego ser descubierta.
La compañía, con Trevor al frente, optó por cooperar con las autoridades competentes y congelar las cuentas asociadas a las transferencias pendientes hasta que se aclararan responsabilidades. No fue una sentencia, fue una barrera logística que evitó que el daño fuera mayor. Richard, que intentó argumentar inocencia, fue apartado de sus funciones mientras la investigación proseguía. Su salida del edificio esa tarde fue tensa y vigilada. No hubo esposas en público ni titulares de condenas instantáneas. Lo que hubo fue una suspensión en sus actividades y la promesa de una investigación formal por parte de los entes reguladores. La empresa declaró que cooperaría. Los medios, hambrientos, hicieron su parte. Titulares de todo tipo, fotos de pantalla y conjeturas. Para Trevor, el alivio no fue inmediato. La expectativa de justicia no sustituye la angustia por la exposición. En medio de ese vendaval, una escena tierna y extraña tomó lugar. En la cocina, que la semana anterior había sido escena de risas nerviosas y metachistes sobre tazas desafortunadas, Harper encontró una taza con una marca de café que parecía haber permanecido intacta en su lugar. Al verla, sonrió sin ironía. Timothy, que pasaba por ahí con su portátil y su cansancio técnico, la miró con empatía. «Buen trabajo», dijo sin grandes elogios. Para Harper, la frase tuvo el tono de una corona pequeña, reconocimiento de la tribu. La viralidad que comenzó con un tropiezo se transformó, en cuestión de días, en algo distinto. No desaparecieron los memes ni los chistes. La Internet es, por definición, una llanura indomable. Pero la narrativa se diversificó. Muchos comenzaron a reconocer que el gesto humano que se había visto confundía categorías. ¿Era frivolidad o era la primera nota de algo más complejo? Trevor, que había sido el blanco de chistes suaves, empezó a recibir cartas y mensajes que no eran propios del mundo financiero. Notas de gente que decía haber sentido alivio al ver a alguien intentar sonreír con torpeza. Podía sonar a banalidad, pero para Trevor fue una corriente que le recordó que las matemáticas no son la única lengua humana. La historia de la reunión y del hallazgo corrió. La Junta Ejecutiva decidió, en una votación que fue medida y contada, aceptar la renuncia temporal de Richard a la cabecera del departamento financiero hasta que se aclararan las responsabilidades. Fue una medida drástica, pero razonada. La compañía en cartel público aseguró que protegería a sus clientes y accionistas. No hubo fanfarrias, hubo hojas firmadas y pasos administrativos que marcaron cuánto de humano y cuánto de máquina puede ser una corporación. En el trasfondo de esa gestión se produjo un movimiento menos visible pero crucial, la forma en que Trevor comenzó a reconfigurar su relación con la emoción. Lo que había sido un gesto mínimo en el lobby, un temblor de comisura, empezó a reaparecer, ahora con mayor frecuencia. No era que le brotaran carcajadas intempestivas, era que poco a poco su rostro aprendía a asociar aquello que veía con una respuesta más libre. La primera vez que rió de verdad fue en una reunión pequeña, cuando Harper, sin pretenderlo, comentó que Marcus llevaba 3 colores de calcetines diferentes y que eso, en su opinión, debía ser considerado un acto de coraje. La risa de Trevor fue corta, un sonido de sorpresa y placer, y lo más notable, lo produjo sin interés de cálculo. La gente lo notó. Jennifer, que siempre había manejado el departamento de imagen con equilibrio, soltó una sonrisa que mezclaba alivio y algo parecido a gratitud. Marcus, que vivía en el mapa de balances, guardó el gesto como quien anota un número importante. En el fondo, la oficina volvió a funcionar con una nueva textura. Todavía había miedo a titulares y consecuencias, pero también había pequeños actos de humanidad que se permitían asomar. Mientras la maquinaria legal seguía su curso fuera de escena, hubo un capítulo que nadie planeó y que terminó consolidando el vínculo entre Trevor y Harper. Aquella tarde, después de una jornada larga, un fallo técnico dejó atrapados a un par de empleados en el elevador, entre ellos Trevor y Harper. La situación tenía algo de simbólico. 2 mundos encerrados en un cubículo metálico, con la ciudad latiendo a través del vidrio. El elevador, que durante años había sido para Trevor una extensión de su zona de control, se convirtió en una caja pequeña donde la vulnerabilidad se volvió inevitable. Al principio hubo silencio profesional, esa clase de callado que no busca intimidad sino orden. Trevor tocó la pantalla del panel, una acción que siempre tenía por objetivo medir tiempos. Luego, como si la incomodidad generara permiso, habló en voz baja sobre cómo no podía recordar la última vez que se había quedado quieto sin una agenda en mente. Harper escuchó y sin la teatralidad de las confesiones dijo: «A mí me pasa cada que llego a un lugar nuevo.
Mi plan siempre es durar lo suficiente para que no me recuerden por el tropezón. Dijo la frase como si contuviera una oferta, y si me quedo, prometo hacerlo con menos drama. El elevador fue, contra cualquier pronóstico, un lugar donde la conversación se suavizó. Hablaron de cosas pequeñas, como Gus tenía un ojo para flores secas que parecían renacer, como Timothy consideraba a ciertos cables como arte, como Marcus coleccionaba tickets de trenes de estaciones lejanas como si fueran postales de futuros viajes. Y en un momento dado, Trevor hizo algo que no había hecho delante del equipo. Nombró un recuerdo triste. Mi padre, dijo despacio, enseñó a medir riesgos, no emociones. Aprendí a no depender de palabras porque creía que me harían blando. La confesión no estaba destinada a obtener elogios. Era una manera de decir que tal vez su mundo había sido demasiado estimado por su dureza. Harper, que había sido quien, sin querer, había enseñado a Trevor que la risa no necesariamente traiciona la autoridad, se permitió ser directa. «Hay algo bonito en que un hombre que colecciona sonrisas se sorprenda de una», dijo. Trevor la miró. El gesto que siguió fue pequeño, una curvatura en los labios que tuvo la honestidad de no pretender ser perfecta. Fue para él un ensayo, y para Harper una confirmación de que la causa de esa curva era real, la presencia de alguien que no pretendía componerle una sonrisa, sino regalarle la libertad de encontrar la suya. El alivio que siguió al rescate del elevador, realizado por servicio técnico y con un amable Gus que bromeó sobre los trámites del destino, se celebró con café en la cocina. Trevor, que antes hubiese observado su taza con desapego, ahora la sostuvo con el gesto de alguien que aprecia calor y sabor. Invitó a Harper a tomar una copa de café con él fuera de horarios formales, en algo que parecía un acuerdo tácito de dos personas que habían pasado de ser piezas en un tablero a cómplices en una conversación. El rooftop fue el siguiente escenario natural. La azotea de la torre, con su vista de trenes que eran denas de ciudad, se convirtió en un lugar donde la intimidad podía existir sin aplausos. Subieron sin anuncio, como quien buscaba un refugio, y se sentaron en una banqueta que daba a la ciudad. La noche era clara, los rieles brillaban como hileras de plata. Trevor comentó lo que había sentido los últimos días, que la exposición pública lo había hecho consciente de su fragilidad. Habló de la responsabilidad, de la vergüenza que a veces llega por cosas que no se controlan. No hubo pompa, habló con la cadencia de quien expone piezas de sí mismo una a una. Harper, por su parte, habló con la franqueza de siempre, pero con una ternura que no minaba su humor. No vine a arreglar el mundo, dijo, vine a recoger papeles, y terminé encontrando una firma que no pertenecía donde debía. Mi idea de heroísmo es menos dramática, es seguir mirando cuando la gente decide mirar a otro lado. Sus ojos, en aquella luz, tenían la sinceridad de quien no busca ser salvadora, sino testigo. Trevor se quedó inmóvil por un instante, como si intentara traducir la honestidad de Harper en un gesto que no estuviera calculado. Luego sacó algo de su bolsillo, un cajetín pequeño con un anillo cuya piedra no era diamante, sino de un amarillo genuino, modesta y luminosa. Trevor no tenía experiencia en declaraciones románticas, y su torpeza era parte del encanto. Se arrodilló, no con un dramatismo forzado, sino con la humildad de alguien que ofrece una nueva forma de compañía. Harper, dijo con la voz quebrada por el intento, no sé mucho de ceremonias ni de declaraciones bien escritas. Sé que me mostraste una cosa que no sabía que necesitaba, la capacidad de no medir cada curva de mi rostro. ¿Quieres quedarte? No para arreglarme, sino para compartir el ruido de los trenes y las tazas rotas y las firmas mal puestas. La frase era un paquete de vulnerabilidad con banda elástica. Lo decía con el rigor de quien ha aprendido a ser cauteloso y la disposición de quien ahora se permite arriesgarlo. Harper rió, no por la torpeza del momento, sino porque la esencia de la propuesta era perfecta, simple, honesta y con una flor amarilla de metasimbología que hacía acorde con el mundo que habían creado juntos. Aceptó con una respuesta que fue mitad broma, mitad verdad. Si prometes ayudarme a no tropezar, lo consideraría. Se inclinó y besó su mejilla, un gesto que cerraba la grieta entre profesionalismo y cercanía sin cruzar límites inapropiados. La noche guardó el beso como un secreto amable. Los meses siguientes no fueron un cuento de hadas sin arrugas. Hubo audiencias, revisiones contables, declaraciones formales ante entes externos. Richard, sometido a investigación,
presentó su defensa y negó las imputaciones. Los procesos legales siguieron su ritmo de papeles y comparecencias. No hubo atajos ni sentencias fulminantes. Lo que sí hubo fue la constatación pública de que la empresa había tomado medidas transparentes y cooperativas. Y la noticia, con el tiempo, fue perdiendo el filo sensacionalista. En la oficina, la dinámica se transformó. Harper, cuya probabilística de permanencia había sido baja, fue nombrada para un puesto nuevo. No un título gigante, sino uno que la empresa necesitaba en serio: coordinadora de comunicaciones internas y bienestar. No porque tuviera experiencia corporativa de años, sino porque había demostrado una capacidad para conectar a la gente y para leer lo que los números no alcanzan a decir. Sus tareas incluían mediar en comunicaciones humanas, diseñar espacios para conversación sincera y crear protocolos para prevenir filtraciones de información sensibles. No era un ascenso fantasioso, era la materialización de que el caos, cuando se organiza con intención, puede convertirse en fuerza. Trevor, por su parte, dejó de coleccionar sonrisas como quien contabiliza activos. Empezó a permitirse microsonrisas, en reuniones, en llamadas con empleados, en entrevistas donde ya no intentaba ser un ícono impenetrable, sino un líder más accesible. No se transformó de la noche a la mañana, su evolución fue graduada, con retrocesos y pruebas. Había días en que la presión lo devolvía a su postura rígida, pero cada risa franca funcionaba como un recordatorio de que había algo mejor que la certeza absoluta. Aprendió a reír por gusto más que por cálculo. La máquina de café en la cocina, que alguna vez lo humilló, fue decorada con un lazo amarillo por iniciativa de Harper, y con una pequeña placa que decía «Pausa para humanidad». No era un monumento, era una invitación. La flor amarilla que Harper había colocado en su escritorio, un detalle que se convirtió en símbolo, empezó a aparecer en otras mesas, no por moda sino por imitación consciente, pequeñas insistencias de vida en un edificio de cristal. Hubo, claro, momentos de tensión, demandas, consultas de accionistas, correos amenazantes. Pero la narrativa corporativa que se construyó después del escándalo fue de reparación y transparencia. La compañía adoptó políticas nuevas y, en la medida que la legalidad lo permitió, facilitó auditorías independientes que reconstruyeron el camino de las transacciones. No fue redención automática, fue trabajo, y el trabajo incluyó reconocer fallos y aceptar que una parte de la cultura había permitido que alguien intentara manipular procesos. En lo personal, Harper y Trevor encontraron maneras prácticas de convivir sin sacrificar la profesionalidad. Establecieron límites claros, horarios de trabajo y tiempos para la vida privada. En la oficina, su relación se manejó con discreción y respeto, evitaron las ostentaciones. Fuera de la torre, pasearon entre trenes, tomaron cafés y se rieron de anécdotas sin cronómetro. La química no era un espectáculo, era un acuerdo de compañía. Pasaron meses hasta que se disipó la mayoría del ruido público. Los tabloides cambiaron de tema, porque el mundo es así, rápido, hambriento de novedad. Pero la gente dentro del edificio notó una transformación duradera, más confianza entre equipos, menos miedo a hablar y una sensación de que la autenticidad podía coexistir con la eficacia. Un día, en la azotea, mientras los trenes hacían su música habitual, Harper y Trevor se sentaron con la naturalidad de quienes ya habían compartido mucho. El anillo con piedra amarilla aún brillaba en su dedo, y cuando los vientos pasaban con olor a ciudad, se permitieron reír de la odisea en que se había convertido su primer día. ¿Te acuerdas de la libreta con olor a tinta?, preguntó Harper con tono burlón. Trevor asintió, con la mueca que ya no necesitaba medir. La guardé, dijo. La tengo en mi despacho. No era grandilocuente, era íntimo. La oficina siguió siendo un organismo vivo. Gus continuó barriendo pasillos con la misma resignación cariñosa. Timothy filmaba su propio especial de cables en silencio. Jennifer organizaba campañas que ahora incluían mensajes de humanidad. Marcus coleccionaba boletos de tren en su cajón y los mostraba a quien preguntara con orgullo. La máquina de café tóxica de la primera semana ahora dispensaba bebidas con un lazo amarillo discreto. Cada taza que se levantaba llevaba con ella un pequeño ritual, un brindis imperceptible por la supervivencia colectiva. En un gesto que cerró simbólicamente el ciclo, Trevor permitió que en la memoria de la empresa se documentara la anécdota del casi de la sonrisa, no como burla, sino como recordatorio. Hubiera sido fácil enterrar aquel video en la carpeta de vergüenzas. En cambio, decidieron permitir que la historia fuera narrada con honestidad y aprendizajes.
Hicieron un pequeño boletín interno que relataba cómo la observación, la curiosidad y la cooperación habían prevenido un daño potencial. El boletín no buscaba gloria, buscaba que la gente supiera que a veces una voz sincera y una mano amiga pueden inclinar la balanza. Y en eso radicó la esencia del cambio, en la capacidad de una asistente inesperada para crear un efecto genuino en alguien que, hasta entonces, vivía midiendo todo. Trevor no fue convertido por un artificio, fue tocado por la persistencia de una persona impulsiva y franca que no aceptó el silenciamiento de una irregularidad. Harper no se volvió heroína épica, siguió siendo la mujer que tropieza y recoge sus papeles, pero con la nueva certeza de que su mirada y su voz tenían valor. La sonrisa de Trevor, finalmente, dejó de ser una rareza y se convirtió en una parte de su expresión cotidiana. No era una curva ostentosa, ni una marca de marketing. Era una respuesta auténtica a las cosas simples, un chiste mal contado, un gesto de generosidad, una taza de café ofrecida sin protocolo. Cuando reía abiertamente en reuniones, el sonido se mezclaba con los de los trenes y con la risa de Harper, y uno podía percibir que la oficina, pese a su estructura de cristal, había ganado una capa de humanidad. En el epílogo de esa etapa, Harper y Trevor caminaron por la explanada del edificio una tarde de otoño. El tráfico formaba ríos y un tren pasó con su habitual claxon, esa ruidosa sinfonía que en su caso ya no era molestia, sino acompañamiento. Se detuvieron frente a la máquina de café decorada, donde la nota amarilla seguía atada con un lazo. Harper la miró con sabor a recuerdo y a futuro. «¿Ves?», dijo, sin dramatismos. Todo empezó con un trapezón y un bolígrafo que rodó. Trevor la observó, con esa mezcla de emoción contenida y alivio. «Y con alguien que decidió no mirar a otro lado», añadió él. Ella le tomó la mano, y mientras el tren dobla la curva, los dos se rieron como si celebraran no un triunfo, sino una elección. La de permanecer, de arriesgar, de abrirse. La torre mantuvo su brillo, pero la gente que trabajaba en ella ya sabía que las cifras no lo son todo. Las sonrisas dejaron de ser medidas en milímetros y pasaron a ser señales de vida. Y en algún lugar de la planta baja, alguien aún tenía aquel clip original, no como arma, sino como monumento. El registro de la primera mueca, aquella pequeña grieta en la estatua de la seriedad que hizo surgir una respuesta más humana. Si esta historia te llegó, califica del 0 al 10 y suscríbete para más relatos.